Hoy vamos a repasar parte de la historia de Memnarch. Memnarch era la encarnación consciente de la Mirari, que se volvió loca por un aceite misterioso. Durante la mayor parte de la historia de Mirrodin, fue el señor secreto del plano, tramando y manipulando la estructura misma del mundo para realizar sus locos objetivos. Historia. Guardián. La existencia de Memnarch, extrañamente, logra ser anterior a su propia creación. Durante la creación de Argentum, Khan creó golems para ocupar y mantener su mundo, pero ninguno estaba tan cerca de su creador como el guardián de Galdrun, el castillo de Karn. Cuando Khan decidió dejar Argentum para entrenar a la recién ascendida Jeska, le otorgó dos regalos a su guardián. El primero fue el orbe Mirari, con todas sus experiencias e inteligencia, que le permitió convertirse en algo más de lo que había sido. El segundo fue la administración del propio plano. Su mente se expandió enormemente con el poder de sus nuevos dones, y pasó décadas deambulando por el plano de su creador, aprendiendo las increíbles matemáticas del mundo del que era regente. Llegó a comprender la forma en que se había construido el mundo y se dio cuenta de lo vacío que realmente estaba. Fue durante este tiempo que la primera anomalía llamó su atención. Los Blinkmoths poblaron los cielos, pero Memnarch no entendió de dónde habían venido. Fue su presencia lo que lo llevó a actuar, a traer verdadera vida al mundo. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta de su gran visión, una pequeña, casi insignificante mancha llamó su atención. Esa mancha de aceite alteraría para siempre la historia de Argentum. Mirrodin. Su primer acto fue cambiar el nombre del mundo a Mirrodin, después de su existencia anterior como Mirari. Utilizando a sus compatriotas Ur-Golem, terraformó el plano para mantener la vida, y una vez que cumplieron su tarea, comenzó a destruir sistemáticamente a los Ur-Golems restantes. Con el mundo rehecho según sus especificaciones, comenzó a secuestrar habitantes de otros planos en masa utilizando un dispositivo insidioso conocido como trampa del alma. Los secuestros continuaron durante siglos. Mientras tanto, una amenaza silenciosa se elevaba en el núcleo, su único adversario, el solitario Memnarch. La espora llamada Mycosynth comenzó a convertir el metal en carne y la carne en metal. Memnarch destruyó el Mycosynth tan rápido como se elevó, pero fue un esfuerzo agotador y Memnarch comenzó a cansarse. Su mente y cuerpo sufrían por su aislamiento. Sus ojos se suavizaron, luego su rostro. Se estaba haciendo carne. Memnarch se vio impulsado a encontrar la respuesta, pero luego enloqueció al no encontrarla. A medida que sus planes se hicieron realidad, Memnarch se obsesionó cada vez más con su creador desaparecido y los mundos más allá del suyo. Experimentando con las polillas parpadeantes que habían venido de más allá de su mundo, descubrió que sus fluidos podían refinarse en un suero que expandía su conciencia más allá de lo que podía haber imaginado. Empezó a ingerir el suero en dosis cada vez mayores. Insatisfecho con la velocidad a la que crecía su percepción, comenzó a modificar su propia forma para acomodar más y más sustancia. Creó un enorme tanque de suero como cuerpo sustituto, con patas de metal igualmente enormes para sostenerlo. Desafortunadamente, esta sustancia que altera la mente solo sirvió para exacerbar su locura, y una nueva obsesión nació en él. Soñaba con unirse a su creador en el multiverso. Memnarch soñaba con convertirse en Planeswalker. Su gran visión dio un giro oscuro cuando comenzó a recolectar a los habitantes secuestrados de Mirrodin. Desde el panóptico recorrió la población en busca de seres que posiblemente pudieran poseer la chispa de caminante de planos, y mientras sus agentes buscaban a ese individuo único, Memnarch comenzó a planificar su proyecto más ambicioso hasta el momento: la conversión del mundo entero en una máquina del tamaño de un planeta capaz de transferir la chispa del caminante de planos de un ser a otro. Sus intentos de encontrar una chispa de Planeswalker finalmente dieron sus frutos cuando encontró a Glissa Sunseeker, obsesionándose así con capturarla y robar su chispa para sí mismo. Una y otra vez escapó de las maquinaciones de Memnarch,
eludiendo a sus agentes y ejércitos mientras tramaba su venganza contra el poderoso Golem loco por la muerte de su familia. Finalmente, después de explorar la superficie del mundo y recoger los artefactos legendarios de Caldra, se enfrentó al déspota con su campeón. Desafortunadamente para la joven elfa, Memnarch tomó el control del avatar de Caldra y lo volvió contra ella. Lo único que la salvó fue el sacrificio de su gran amigo Bosch, uno de los últimos Ur-Golems que existieron. Mientras Bosch luchaba contra el campeón, la fuente de energía del dispositivo de transferencia de chispas de Memnarch, el núcleo de maná, finalmente se desestabilizó y dio a luz al Sol Verde. Caída. Frustrado pero invicto, Memnarch se quedó con pocos recursos. Sus planes antes habían sido sutiles, pero su paciencia se había agotado demasiado. El panóptico estaba en ruinas. Sus grandes planes estaban en ruinas. Donde la manipulación le había fallado, Memnarch recurrió a la fuerza bruta total. Convirtió a sus adoradores Vedalken en tropas de choque. Se alió con el comandante de los Nim y volvió su propio artificio terrible contra cualquiera que protegiera a Glissa. Acorralada en un rincón, Glissa forjó una alianza entre los goblins, Leonin y los ejércitos élficos. En un ataque conjunto, golpearon el corazón de Mefidros, con la esperanza de detener la avalancha de Nim que brotó de la escoria. En este ataque, Memnarch la atrapó durante 5 años en una burbuja temporal. Sus aliados fueron capturados y, con la ayuda del duende torturado, Slobat, Memnarch alteró los dispositivos que había planeado usar antes. La nueva fuente de energía serían las mismas almas de los habitantes de Mirrodin. 5 años de guerra destrozaron la superficie de Mirrodin mientras Glissa dormía. Parecía que Memnarch destruiría lo último de la resistencia, pero cuando Glissa se despertó, logró escapar y reunió a los restos de la población de Mirrodin. En un último ataque desesperado, asaltaron la fortaleza de Memnarch, tal como lo había planeado el golem. Con Glissa en sus garras, sus sueños parecían finalmente hacerse realidad. Sin embargo, Glissa solo tenía una forma de derrotarlo. En el instante en que se activó el dispositivo de chispa, ella se arrojó sobre él, y juntos, ambos cayeron en el núcleo de maná puro de Mirrodin. El dispositivo destruyó la trampa de almas de todos los seres vivos en Mirrodin, y con un solo objetivo restante fue transferido a Slobat. Tras la muerte de Memnarch, Khan finalmente pudo regresar a su plano. Khan restauró las almas de todos los que murieron, usando el poder de la chispa recién adquirida de Slobat para lanzar el hechizo. Los habitantes secuestrados fueron devueltos a sus hogares olvidados durante mucho tiempo y Khan destruyó el cuerpo de Memnarch, recuperando la Mirari, y se la dio a Glissa, Slobat y Geth para que la protegieran. Legado. Aunque Memnarch había desaparecido de la faz de Mirrodin, su legado permaneció. La faz del mundo se alteró para siempre, y miles de habitantes del mundo todavía recordaban su terrible reinado secreto mientras los pequeños memnitas se deslizaban por el mundo en tareas inescrutables. Una parte del legado de Memnarch se mantuvo en forma de Mir Urtet. Y nada, hasta aquí parte de la historia de Memnarch. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Y si es así, yo os rogaría que le dierais a like u os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.